Polo había pedido la palabra para comenzar la conversación con la vocera de gobierno. Exactamente, estamos con la ministra secretaria general de gobierno, Carla Rubilar, y le queremos mostrar, ministra, el siguiente titular, porque Chile ha pasado a formar parte del top 10. Estamos número 9 en número de infectados, número de contagiados en el mundo. 220.628 contagiados. ¿Sabe qué país está justo delante de nosotros con un poquito más de 15.000 contagiados? Más que nosotros, Italia. Italia, un país que lo vimos prácticamente de rodillas frente a esta enfermedad. Y da la impresión, ahí está justamente esta lista que es nefasta sin duda. Y Chile, que si uno lo compara con Italia, tenemos 3 veces menos la población que Italia y nos estamos acercando, probablemente en pocos días más vamos a estar superando incluso la cantidad de infectados. ¿No es hora, ministra, de reconocer que la estrategia que siguió Chile fracasó, ¿ya? Y que hay que cambiarla de fondo, hay que cambiarla de lleno a esta altura? A ver, Pablo, yo creo que en una pandemia como la que nosotros hemos vivido y la misma muestra que ustedes comentan al respecto de cómo esta pandemia golpeó fuertemente a países como España, como Italia, como Reino Unido, que es para todos conocido como probablemente la gran cuna de la salud pública, que fueron completamente superados, países como Bélgica, nos da lecciones de que era una pandemia para la cual ningún país estaba preparado. Nosotros hicimos un esfuerzo muy relevante de empezar a prepararnos viendo lo que había pasado y hay cosas que hicimos bien y hay cosas que no hicimos tan bien. Y en ese contexto... ¿Qué hicimos bien y qué no hicimos bien? Mire, porque ha habido poca autocrítica, ministra. Yo creo que el ministro París lo dijo claramente en la en la sesión especial del Congreso, cuando dijo que probablemente fallamos en trazabilidad, en aislamiento y en probablemente concederle un rol más relevante a la atención primaria. Yo creo que ahí nos faltó mayor empuje, mayor fuerza, pero somos uno de los países que más testea. Y eso también significa que tenemos más contagiados que informamos todos los días. Si nosotros no hiciéramos ningún esfuerzo para testear, probablemente no tendríamos contagiados. Y como muchos países informan los fallecidos, como nosotros, que son con un PCR positivo y un certificado compatible de defunción, probablemente si no tenemos exámenes, tampoco tenemos fallecidos. Y las estadísticas dirían que tenemos muchos menos contagiados y que tenemos muchos menos fallecidos. ¿Usted cree que eso es lo probable que está pasando en muchos países? ¿Usted cree que eso pasa en otros países que han seguido o que están mostrando cifras mucho mejores que las nuestras? O sea, ahí es que lo que pasa es que uno tiene que pensar qué es una cifra mejor. Y cuando uno habla de enfermedades, siempre habla de pacientes, habla de familias, incluso... sobre todo los fallecidos, ¿no es cierto? Donde uno tiene que ser especialmente cuidadoso porque no es un número, es una familia que está sufriendo. No, yo no lo estoy tratando como número, simplemente... Sí, Pablo, sí, yo entiendo, pero lo que pasa es que como voy a hablar de número, quiero darle un contexto, porque como voy a hablar de número, quiero darle un contexto, no es que usted lo vaya a decir así, sino que yo le quiero dar el contexto porque ahora voy a hablar de números, de cifras propiamente tal. Si nosotros efectivamente nos guiáramos por la cantidad de contagios, tal vez para un país en un ranking de contagio, la decisión que un país hubiese querido tener, quizás, si uno iba a ser evaluado así, era que mientras menos testeara, mejor le iba a ir, porque iba a tener menos contagiados. Por lo tanto, no nos engañemos al respecto de que tener más contagiados significa necesariamente que uno lo ha hecho mal. Probablemente, y habría que evaluar, y lo vamos a ver hacia atrás, como dijo el ministro París, post pandemia vamos a tener que hacer muchas evaluaciones, pero yo quiero aclarar de que nosotros, porque testeamos mucho, también tenemos e informamos muchos contagiados diarios. Países que no testean informan menos contagiados, no porque no los tengan, sino porque no los detectan. Lo segundo que quiero decir es que uno tiene que efectivamente ir a ver la tasa de letalidad. ¿Cuántas personas fallecen de nuestra cantidad de pacientes que están contagiados? Y tenemos ahí una cantidad de fallecidos que lamentamos profundamente, que no nos gustaría haber tenido y que nos duele cada uno de ellos. Pero también seguimos teniendo una tasa de letalidad que para esta cantidad de contagiados que estamos teniendo es bastante baja comparado con la cantidad de contagiados que tenemos. ¿Y eso es por qué? Porque dijimos desde el primer día que nuestra lucha no iba a ser finalmente disminuir la cantidad de contagios, sino que hacerlo que fuera de forma bastante más plana y pareja, para que el sistema de salud tuviera capacidad de responder a ese estrés asistencial. Por lo mismo yo le pregunto, usted ha definido la estrategia. 3.615 muertes se han producido. ¿Cree que ha sido efectivamente esa estrategia exitosa? A ver, yo creo que nosotros tenemos un sistema hoy día de salud que de no haber tomado muchas de las medidas que nosotros tomamos habría colapsado en abril. Esa es la verdad.
con el nivel de estrés, con el nivel de presión asistencial que estamos teniendo y que han tenido otros países, nosotros habríamos colapsado como España y como Italia probablemente en abril. Nuestro sistema está muy estresado, está efectivamente muy a tope de capacidad en muchos lugares, pero está haciendo una pega increíblemente impresionante. Muchos de estos 3.000 y tantos fallecidos son pacientes que tenían enfermedades bastante graves concomitantes. Muchos de esos pacientes incluso en algún momento ni siquiera necesitaron ventilación mecánica, Polo, y sus familias optaron por un tratamiento que se define como compasivo, porque eran personas que estaban muy enfermas y que lamentablemente iban probablemente a fallecer en algún momento más adelante. El COVID, por supuesto, que aceleró su fallecimiento y nos duele, pero estamos hablando de que incluso hoy día, en el sistema estresado, nosotros tenemos adultos mayores conectados a ventilador. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque cuando uno hace la discusión al respecto de lo que es el dilema de la última cama, ¿cuándo realmente llega el dilema de la última cama de nuestros médicos y nuestros funcionarios de la salud? Cuando ya no tiene ningún paciente adulto mayor conectado a ventilación mecánica, porque el solo hecho de ser un adulto mayor ya dicen que en realidad no debiera estar conectado en esos pacientes que tomaron esa decisión en esos países, sino que tiene que ser una persona más joven que tenga ¿Ministra? Más expectativa de vida. Sí, yo le voy a hacer una pregunta muy breve, pero ¿me puede usted asegurar, como lo ha señalado el presidente de la República en innumerables ocasiones, de que no hay chileno a quien le vaya a faltar un ventilador mecánico? No hay chileno a quien le vaya a faltar un ventilador mecánico. Lo ha dicho una y otra vez. ¿Es un error político asegurar eso a la luz de las estadísticas de hoy o usted lo garantiza? A ver, lo que yo puedo decir humildemente es que estamos haciendo todos los esfuerzos, todos, para que cada chileno y chilena que necesite efectivamente un ventilador mecánico o una forma de asistencia en materia ventilatoria, porque hay ventiladores mecánicos invasivos, no invasivos, máquinas de anestesia, etcétera, pueda acceder a esa atención. Y lo estamos haciendo todo para eso. Lo que pasa es que el presidente fue taxativo. Yo quería preguntarle en torno también, ¿verdad?, a otra temática asociada justamente a la que señalaba mi compañero Polo. Y es lo siguiente, resulta que hoy, de cada 10 personas que se hacen un examen, 4 salen infectadas, 37%, casi 40%, 4 salen infectadas. Ese es un índice que es altísimo. Lo que invita a la pregunta de si hubo acaso en Chile una estrategia de infección de rebaño. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva se contagiaran las personas para que ojalá pudiesen esas personas adquirir inmunidad. En tanto, después se descuida la trazabilidad y se descuida también el aislamiento. Dos aspectos que todos los técnicos coinciden efectivamente han sido los aspectos descuidados de la estrategia hasta ahora. Entonces, ¿hubo aquí una estrategia de infección de rebaño que no se explicitó a la población? No, Amaro, y lo quiero decir de forma bien tajante, porque es como importante, finalmente uno puede reconocer errores, pero también tiene que decir las cosas con convicción, y yo aquí tengo la tranquilidad espiritual de decir que nunca en este país se pensó en una inmunidad de rebaño. ¿Y por qué? Porque nosotros, como teníamos un desfase de 4 o 6 semanas con los países que habían tomado esta decisión, como por ejemplo Inglaterra con Boris Johnson, nosotros inmediatamente nos dimos cuenta de que la inmunidad era algo que estaba bastante poco certificada, no sabíamos ni siquiera cuánto tiempo iba a durar, y por lo tanto la posibilidad real de plantearse una inmunidad de rebaño en una enfermedad como esta era casi nula. Por lo tanto, eso no fue, tanto es así que nosotros partimos con residencias sanitarias el 1 de abril con 4.000 cupos, que debo reconocer que nos ha costado ir llenando esos cupos de residencias sanitarias. Eso es real. En algún momento tuvimos que cambiar la indicación a que fuera obligatorio el ir a la residencia sanitaria, y no solamente en los incumplimientos, sino cuando la Seremía detectaba que las condiciones no eran acordes, porque convengamos de que no todo el mundo no quiere cumplir la cuarentena, sino que hay personas que no la pueden cumplir. Muchas personas que no. Las condiciones no están. Nos ha costado ese proceso, lo partimos, como les digo, el 1 de abril, acuérdense, el primer caso fue el 3 de marzo con residencias sanitarias, y empezamos la trazabilidad a través de las seremías, pero nos quedamos cortos con el esfuerzo de las seremías, y ahí reconocemos humildemente, yo lo reconocí muchas veces en este mismo programa, que nos había faltado una conexión mayor con los alcaldes y haber hecho ese trabajo a nivel de la atención primaria de manera mucho más fuerte.